Bienvenido al curso de cableado estructurado, donde estaremos viendo las principales funciones de este sistema. El objetivo es introducir al alumno en el estudio de las tecnologías, normas y procedimientos empleados en cableado estructurado. El programa está enfocado a una introducción, las normas de la EIA-TIA 568B, la B2.1, 569, la 606. Vamos a platicar sobre fibras ópticas, sobre tablas de medición, el diseño de las memorias técnicas, cómo se lleva a cabo y cómo se implementa el levantamiento de un sistema de cable estructurado, que es lo que tienes que identificar y saber para poder trasladar los requerimientos del usuario a un sistema. Empezando de que el cableado estructurado actual es el resultado de muchos años de investigación, de errores, y que actualmente tenemos una serie de normas las cuales nos van a servir para que podamos guiarnos con respecto a las formas y los sistemas con los que podemos basarnos. Entonces las normas son esas guías que nosotros podemos estar implementando para que sepamos cómo debemos de hacerlo, cuándo lo debemos hacer, qué mediciones tenemos que hacer. Entonces en ellas tenemos la ANSI, que es la American National Standard Institute, la TIA-EIA, que es la Telecommunication Industry Association, Electronic Industry Association, la NEMA, que es la National Electrical Manufacturers Association, la IEEE, que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, y la BICSI, que es la Building Industry Consulting Service International. Todas ellas tienen que ver con el cableado estructurado. Este sistema consiste en una serie de mecanismos de comunicación orientados hacia las computadoras, hacia los sistemas de cómputo, que van a permitir integrar desde una computadora hasta miles de computadoras de una forma estable, de una forma estructurada, escalable, ¿sí? Lo cual permite que este sistema pueda ir creciendo con respecto al tiempo. Es muy importante tener la visión de cómo va a ser esta estructura, este sistema finalmente, cómo va a quedar. Y esto puede hacerse por etapas, de tal manera que podemos utilizar este tipo de mecanismos, ¿no? Está formado por diferentes áreas, diferentes etapas, diferentes formas con las que se pueden comunicar. Ahorita lo voy a indicar y posteriormente vamos a revisar cada una de estas partes. Donde el usuario reside, donde vas a tener su computadora y donde va a estar laborando, se llama el work area, el área de trabajo, ¿sí? Entonces va a haber un cable que va a unir su computadora hacia la roseta, que es la terminal que está en la pared. Este cable le vamos a llamar el line cord y regularmente puede ser hasta de 6 metros. ¿Sí? En el área de trabajo puede haber una o varias salidas y regularmente se van a dejar 2 salidas por usuario, pensando en que va a requerir cableado, el cableado para que dé soporte a la telefonía. Ahora, si el proyecto considera telefonía IP, se deja uno solo. ¿Sí? En un caso de un teléfono IP, tiene un mini switch, el cual uno de los puertos se conecta precisamente aquí a la roseta y el otro cable se conecta a la computadora. O sea, funciona como un mini switch y con un solo cable podemos conectar las dos cosas. De tal manera de que si es con esas funciones, entonces con una sola salida es suficiente. Bien, este punto de demarcación, o sea, la roseta, la salida, marca el principio de lo que se considera el cableado horizontal. El horizontal va a ir desde el punto de la roseta, pasando por una serie de ductos o canaletas, hasta llegar al rack, ¿sí? Y va a llegar a la parte posterior del panel de parcheo. Ahorita vamos a ver cómo es un panel de parcheo. Este cable horizontal, se le llama, puede medir hasta 90 metros. ¿Sí? Puede ser menos, pero el estándar es que mida 90 metros. Posteriormente, de el panel de parcheo hacia el switch,
que va a pasar por un manejador de cables para que se acomoden convenientemente. Este es el patch cord, es el cable que va del lado del panel de parcheo y regularmente son de 3 metros. El tipo de cable evidentemente es cable UTP y la categoría va a depender del nivel de velocidad que nosotros querramos imprimirle. Vamos a hablar de las categorías en un momento más. Si el sistema es tan amplio, tan grande, entonces se van a interconectar con otros sistemas más complejos, más grandes, y entonces se va a conectar a través de un backbone, por ejemplo, de un piso a otro. Aquí estamos ejemplificando que en este primer piso estuviera el cuarto de equipos y ese es el lugar en donde se van a concentrar los switches principales para la conexión hacia los demás pisos o hacia los demás espacios, por ejemplo si es un campus, ¿sí? Entonces lo que va a unir el rack principal con los switches, con las estructuras secundarias, a eso se le llama el vertical. Si es de UTP, también está sujeto a la distancia máxima del cable UTP, que son 100 metros. ¿Sí? Entonces, si es un piso con otro, pues no habría mayor problema. Regularmente se dejan en una misma línea para que permita que se puedan comunicar fácilmente entre pisos. Se dejan huecos para que pueda pasar el cableado de esa forma. Si fuera un campus, se va a conectar a través de fibras ópticas por el tema de la distancia y también temas de ancho de banda. Entonces, de esa manera se van a interconectar siguiendo una estructura de topología de estrella. Entonces, en el sitio principal donde está el cuarto de equipos, está el switch principal, llegan las acometidas de tanto eléctrica como de datos. A esto se le va a llamar el MDF, el Main Distribute Facility. En un solo campus o en un mismo edificio solamente va a haber uno, que es en donde se encuentran todos esos equipos, inclusive también servidores. Y de aquí se van a desprender por medio del cableado vertical hacia los secundarios. En este caso, este viene siendo un IDF, un Intermedia Distribute Facility. Se dan casos en donde en el mismo piso, dada la densidad de computadoras que hay, pudiera haber más de un IDF. No está determinada la cantidad de IDFs dentro de una organización. Va a depender de la densidad, va a depender de la cantidad de equipos que se quieran estar atendiendo. De tal manera de que pueda haber uno o muchos, dependiendo del caso. Vamos a ver pues, componentes de cable estructurado, como lo que son las canaletas. Aquí estamos viendo cómo se colocan. Esto sirve para proteger los cables del medio ambiente, de que no se ensucien, de que no les entre humedad y polvo. También están los manejadores de cables que se colocan en los extremos de los racks. Tenemos los paneles de parcheo, los cuales nos permiten integrar el sistema de cable estructurado. Tenemos como tal los racks y en este sentido tenemos dos tamaños, ¿sí? Uno grande y uno chico, dependiendo precisamente también de la densidad. Tenemos las canaletas para el interior y en esta marca, Kellerman Titan, se maneja un modelo que permite tener dentro de la misma red cables de eléctricos, cosa que la norma lo prohíbe, pero esta canaleta es especial porque tiene una separación metálica, la cual evita que la influencia electromagnética de los cables de red de eléctricos, una vez que está circulando la electricidad, genera un campo magnético y este puede afectar el campo a los cables de datos. Entonces con este sistema de canaleta no se interfiere y permite colocarlo, ¿no? Porque es muy cómodo tener dentro de la misma forma canaleta los dos sistemas. Tenemos cajas prefabricadas que sirven para instalar el cableado estructurado certificado en una primera instancia. ¿Sí? Esta es una forma de hacerlo. Se compra el cable ya certificado en función de la distancia que se van a estar requiriendo y simplemente se coloca. Entonces este sistema, de esta forma, como ya viene precertificado, no hay necesidad de correrle más pruebas. Simplemente hay que acomodarlo de una manera
adecuada para que no se dañe y ya queda instalado. Tenemos las cajas, tenemos los faceplates, tenemos los jacks modulares, que son los que se van a colocar dentro de las rosetas, y la manera con la que se van a manejar el cable dentro de las canaletas y dentro de las guías es a través de se van juntando, se van encriptando con el sistema de una serie de guías, una serie de velcro que sirve para manejarlo de una manera delicada. También es muy importante el tema del etiquetado, porque con esto nosotros podemos saber dónde empieza y dónde acaba cada una de ellas, entonces podemos identificarlo perfectamente. Y después tenemos el tema de las fibras ópticas. Bien, los antecedentes del cableado estructurado es de que anteriormente no había un sistema que pudiera manejar todo esto de manera independiente. Entonces, pues no había formas de poder soportar los avances tecnológicos presentes y futuros, y por supuesto no daba flexibilidad para cambios, modificaciones de una manera ordenada y sistemática. Desde 1984 todos tenían la opción de instalar sus propios cableados, es decir, no había un estándar, cada quien lo hacía con los tipos de cables que mejor le parecía, y el cableado estructurado viene a estandarizar todo este tipo de cosas. Precisamente el estándar del que estamos hablando es el EIA-TIA. Acabamos de decir que EIA-TIA significa Electronic Industry Association, Telecommunication Industry Association. Y a principios del 85, cuando las compañías representantes de la industria de telecomunicaciones discutieron acerca de la falta de los estándares para los sistemas de cableado para edificios, se encargó a la EIA el desarrollo de este estándar, y fue en julio de 1991 cuando salió el primer estándar, el EIA-TIA 568, para regular los sistemas de cableado para edificios. Hay bastantes normas y hay lo que se conoce como draft, que son adecuaciones. Entonces, para ubicarlos o para conocerlos, tenemos el 568B1, que tiene que ver con los requerimientos generales del sistema de cableado. El B2 habla sobre el par trenzado de 100 ohms, que es el tipo de cable que utilizamos más regularmente para todo este tipo de sistemas. El B21, que es para la categoría 6, tenemos diferentes tipos de categorías, ahorita vamos a hablar de ello, y que tiene que ver con diferentes velocidades que pueden lograrse. Igualmente, el estándar para la fibra óptica instalación es el B.3. La 569A habla sobre las canalizaciones, o sea, cómo tienen que ser los ductos, tamaños, distancias, curvaturas, profundidad, por ejemplo, cuando tiene que ver con la calle. Entonces, habla de todo lo que se requiere para la canalización. El cable de UTP es muy delicado. Necesitamos instalarlo con mucho cuidado. No se debe de jalar demasiado, porque entonces lo que va a pasar es que se puede dañar por dentro, ¿no? Entonces tiene un grosor, el cable es una WG22, y si se jalara demasiado, lo que va a suceder es que se va a adelgazar. Entonces, al adelgazarse, la resistividad del material va a aumentar, por lo tanto ya no va a ser una constante de 100 ohms, va a aumentar, y entonces nos va a meter ruido, ¿no? Entonces ese es un tema, por ejemplo, y en todo lo que tiene que ver con la manera de acomodarlo, van a observar, les va a quedar claro que tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. La norma EIA-TIA 606 habla sobre la administración, cómo generar las memorias, quién tiene que estar modificándolas, qué es lo que se tiene que colocar, toda la parte de la memoria técnica. El 570 es la estándar para el cable estructurado residencial. La verdad es que el sistema de Wi-Fi pues ha extendido bastante esta función, pero digamos como tal existe una norma para sistemas de cableado estructurado residencial.
El 607 habla sobre las tierras físicas. Ese tema es importantísimo porque esto permite que la estabilidad eléctrica de la empresa opere precisamente bajo estas condiciones. Entonces es muy importante esta norma. Y la 758 habla sobre planta externa, es decir, el área que va a permitir continuar con la operación de la empresa a pesar de algún tipo de desastre natural o falta de energía eléctrica. Entonces habla acerca de todo eso. Evidentemente nos vamos a centrar en la 568. La 568B1 está enfocada para que se diseñe un sistema de cableado genérico que soporte multiprotocolo y de diferentes fabricantes. Esto de multiprotocolo significa que por el cable UTP se puede correr cualquier tipo de dato. Entonces soporta la estructura de tecnología de redes más usual, que es el Ethernet, y por este tipo de sistema podemos transmitir cualquier cosa. Vamos a ver más adelante que hay un sistema que converge precisamente todos los demás estándares y requerimientos en un solo sistema de cableado. Entonces ya no se evita lo que antes se tenía que implementar de un cableado para telefonía analógica, un cableado para video a través de cables coaxiales típicamente, y un cableado de datos. ¿De acuerdo? Entonces por un solo sistema hoy día comunicamos todo. Eso es a lo que le vamos a llamar una red convergente. La 568B1 establece criterios técnicos para un buen desempeño y está enfocado a la planificación del cableado estructurado en edificios comerciales para que tengan una vida útil de más de 10 años. La norma incluye pruebas. Esos son los drafts, los que les decía. Tiene que ver la TSB 67 con toda la serie de pruebas que en este parte les voy a comentar, qué es lo que se tiene que hacer para certificar un cableado estructurado. Un cableado estructurado se puede o no certificar. La diferencia en precio es muchísima, ¿sí? Un cableado estructurado certificado se vende a razón de $100 el nodo más material. Y esto es todo un procedimiento que tienes que indicarle al fabricante que vas a entregar, vas a hacer un sistema de cableado estructurado certificado, y él te tiene que acompañar desde el principio. Se sacan fotos, se hace un levantamiento, que es un procedimiento que vas a desarrollar más adelante, y se ponen de acuerdo con respecto a distancias, colocaciones. Entonces este personal que debe estar certificado para que pueda instalar un cableado estructurado que se va a certificar, hace las mediciones, se hacen las adecuaciones, la tubería, canaletas, se instala el cableado, se remata, se prueba, y cuando se va a certificar se le avisa al fabricante. Puede ser Hellermann-Tayton, puede ser Bandwidth, puede ser Belden, dependiendo pues de la línea con la que vayas a comprar el sistema de cableado. Y entonces él trae el certificador. Vamos a ver en un momento más cómo es un certificador de cableado, que es mucho más avanzado, evidentemente mucho más caro también que un probador de cables. Un probador de cables simplemente lo que hace es comprobar la conexión de uno a uno, ¿verdad? Y el certificador lo que va a hacer es meterle frecuencias y va a estar haciendo mediciones y va a contrastar y va a comparar con los datos que ahorita les voy a comentar. Entonces la 72 tiene que ver sobre fibras ópticas centralizadas, la 75 sobre oficinas abiertas, y esta serie de normas que están aquí, la A1, A2, A3 hasta la 5, tiene que ver con ciertos parámetros que el mismo certificador genera. Tú pudieras hacer un cableado estructurado certificable, o sea, lo puedes certificar con un generador de funciones, un aparato electrónico que genera unas señales cuadradas, que simulando lo que se transmitiría a través de una tarjeta de red, un osciloscopio del otro lado, multímetros también, papel milimétrico y muchísima paciencia. El certificador hace esta prueba por cada uno de los nodos en términos de 35-40 segundos, y este aparato pues está enfocado para que pueda hacer esto de una manera muy rápida,
eficiente, es parte de la memoria de lo que se va a entregar y entrega el documento una vez que se puede comunicar el certificador con la computadora de alguna forma y descarga precisamente las pruebas. Entonces las mediciones y las gráficas que vamos a ver en un momento más son producidas por un certificador. Este aparato cuesta alrededor de unos 100,000 pesos mexicanos. Y tenemos estas pruebas, es parte de los que hace. Son muchas más, pero algunas de ellas, ¿no? El de LaysQ, que es la prueba que hace de una forma muy particular con respecto a la distancia de los cables. O sea, tienen que estar perfectamente alineados para que tenga el menor retardo entre ellos. Cambios y misceláneos, el A2, o sea, las cosas, todo lo que tienes que hacer para cuando hay cambios. Un cable estructurado no es eterno, ¿verdad? O sea, tiene modificaciones y entonces hay que saber qué cosas se pueden hacer. El A3 sobre cables híbridos, el A4 sobre patch cords, el A5 por ejemplo sobre categoría 5E. Y bueno, ¿para qué nos sirve llevar a cabo un cable estructurado de acuerdo a este estándar? Este estándar nos va a permitir especificar un cableado genérico para edificios comerciales que soportan ambientes de multiprotocolo, como lo habíamos dicho. Entonces, multiprotocolo significa que podemos transmitir por el cable cualquier tipo de cosas. Vamos a ver que se puede soportar diferentes tecnologías y hace que independientemente del fabricante se pueda operar. Entonces, las computadoras y sistemas y equipos que van a estar operando dentro del sistema de cableado, no importa la marca, porque todo está normado. Entonces la tarjeta de red de un servidor de la marca que sea genera los datos necesarios para poderse transmitir a través de aquí del sistema de cableado. La computadora que va a recibir también se puede conectar teléfonos IP, se pueden conectar cámaras IP, se pueden conectar impresoras, por ejemplo, con tarjeta de red. Entonces todo está estandarizado y permite conectar cualquier tipo de cosas. Soporta voz, datos, video, imágenes, ¿sí? Porque ya se encarga la aplicación de poder estar haciendo esto. Este estándar aplica para cableados en edificios orientados a oficinas. Los elementos fundamentales que tenemos que reconocer para un sistema de cable estructurado es el backbone, que es lo que, como les había comentado, lo que une desde el MDF hacia los IDFs, y este sistema de cableado va a depender de la distancia y también anchos de banda, el tipo de cable que va a ser. Ahorita vamos a ver cuáles son los cables reconocidos. El área de trabajo, que es en donde nuestros usuarios van a estarse desempeñando. Y dentro del sistema de telecomunicaciones, ahí nadie trabaja. Sí, en el cuarto de equipos ahí no se opera por razones de seguridad y también por cuestiones de temperatura, ¿no? Ahí se recomienda pues que esté a una temperatura muy baja, alrededor de unos 16-17 grados centígrados, lo cual puede ser frío para muchas personas y pues eso evita que la gente trabaje ahí. Y aparte, por seguridad, nadie debería estar trabajando. Si necesitas tener un acceso a algún servidor, lo que se hace es a través de algún escritorio remoto, algún software que permita esta conexión. De esta forma es como se hace. Vamos a hablar también que parte del tema de cableados estructurados es el cuarto de equipos, que es donde acabamos de decir que se encuentran todos estos. El acceso a edificio es parte del cableado estructurado, porque ahí es donde tenemos las acometidas, tanto eléctricas como de datos, de nuestros proveedores. Habla también sobre los requerimientos para instalación del cableado, el performance, o sea, el desempeño en la transmisión del cableado y requerimientos de fibra de prueba, y la fibra óptica, ¿no? Que también se utiliza bastante. Bien, comenzamos ya a identificar los puntos más definidos con respecto al sistema de cableado. Empezando, por ejemplo, del área de trabajo. Ya acabamos de decir que el cable que va a ir de la roseta hasta la tarjeta de red de la computadora, a esto le vamos a llamar el line cord. Si es un cable que tanto el line cord como el patch cord, que es el que se encuentra acá en el cuarto del telecom, se recomienda que ya sean certificados. ¿Sí? Entonces, el 99% de las certificaciones de cableado, o sea, un cable estructurado con certificación, regularmente lo que se certifica es el permanente, o sea, el horizontal. Esta es la parte que se certifica, porque estos se pueden cambiar, ¿no? De hecho, es permitido que puedas comprar ese tipo de cables en alguna tienda especializada. Entonces pues simplemente lo sacas de su bolsa, lo instalas y listo, ¿no? Ya está
ya opera dentro del estándar porque ya viene certificado. Bueno, entonces este es el primer parte y es el line core. Entonces acabamos de decir que la distancia máxima es de alrededor de 6 metros. Hay algunos casos que ahorita vamos a platicar cuando son los mutos, ahorita vamos a ver qué es eso, que pudieran ser de mayor distancia. Pero A, lo que viene siendo el line core, más B, lo que podríamos decir que es el horizontal, más C, que es el patch core, debe ser menor o igual a 100 metros. Entonces, si este cable fuera más largo, entonces lo que tenemos que hacer es reducir este. Ahorita que veamos lo de los mutos, vamos a ver de qué se trata. Entonces, de la parte de atrás del jack hasta la parte posterior del panel de parcheo, esto es lo que se debe llamar el horizontal. Dentro del horizontal, dependiendo de las distancias, va a haber cajas que son los puntos de consolidación. Cuando están instalados, lo que vamos a ver es simplemente una caja, un registro, que cuando lo abrimos, pues nada más vamos a ver que entran y salen cables de un lado a otro. Sirven para que cuando se está instalando se jale el cable con una menor tensión de lo que sería el cable de extremo a extremo, que ya dijimos que lo máximo regularmente son 90 metros. ¿Sí? Entonces se pone a la mitad, entonces ya por ejemplo la tirada del cable que se pone pudiera ser de 45, de 30 metros, no de los 90 en el caso. No en todos los casos tiene que ser de 90 metros. Si es menor, mejor, ¿verdad? Pero no tiene que exceder toda esta distancia. Y el panel de parcheo, que es el que se va a encontrar montado sobre el rack, es el que va a estar en el cuarto de telecom, ¿sí? Aquí se está poniendo un reflejo, ahorita vamos a explicar por qué, pero se pudiera conectar directamente ya también al switch, ¿no? A través de un patch cord. Entonces nuevamente el patch cord 3 metros, el horizontal 90 metros y el line cord 6 metros dan los 99 metros, que es muy próximo a los 100. ¿Sí? Entonces no debemos de pasarnos de los 100 metros, porque lo que va a suceder que aunque la electrónica es noble y la señal sí llega desde el punto de vista electrónico, lo que va a pasar es de que ocurre un fenómeno que se llama colisión tardía si generamos cables con más distancia de estos 100 metros, ¿no? Y eso lo voy a explicar un momento más. Entonces aquí nada más por terminar de comentarles, vamos a estar utilizando el tipo de cable que vamos a estar utilizando, es típicamente cable UTP. También se puede utilizar SCTP, ahorita vamos a hablar de los tipos de cables. Ese es el Screened Twisted Pair, y también se puede utilizar fibra óptica dentro de todos estos sistemas. Muy bien, entonces ya dijimos que los límites de las distancias, ¿no? Entonces ya dijimos que la distancia que hay aquí en esta parte, bueno, aquí está diciendo que son 5 metros, pero regularmente son en total A más B más C, tiene que ser de esos 100 metros. Esta distancia, que lo comenté hace un momento, que era de 6 metros máximo, puede ser menos, ¿verdad? Puede ser de 1 metro, puede ser 2 metros, y aquí está simétrico. El cable, el patch cord, aquí lo indica en 5, entonces el horizontal de 90 metros, entonces es 5 más 90 más los 5 son los 100 metros, pero este lado de donde está el panel de parcheo regularmente está más corto, ¿no? Entonces pueden ser cables de 35 o 50 centímetros, entonces no necesariamente tienen que ser los 5 metros. Lo importante es de que las tres medidas, A más B más C, sea menor a 100 metros. Mientras estén en esas condiciones, tú puedes jugar con las distancias. Y ahorita con los mutos, que son unos salidas múltiples para áreas de trabajo en donde son oficinas abiertas, esos se colocan en paredes o en lugares en donde no se va a mover, y el line core puede ser de mayor distancia. ¿Sí? Entonces esta parte se va a cortar, lo que habíamos comentado hace un momento. Los cables que puedes estar utilizando para este sistema de cable estructurado son los de 100 ohms, ¿sí? Cable UTP de 100 ohms o SCTP. Ese es el Screened, ese es Screened TP. Es un cable con blindaje que sirve para que en ambientes ruidosos eléctricamente hablando puedan operar mejor.
Puede utilizarse también fibra óptica de 62.5 o 125 micrones, y se puede utilizar cable categoría 6, en donde usamos precisamente 100 ohms. También podemos utilizar categoría 7. Existe la categoría 8, pero no es comercial en América, solamente se comercializa en Europa. Los cables de 150 ohms son reconocidos, pero no se recomiendan, porque al tener mayor impedancia, lo que va a pasar es de que la distancia se va a recorrer. Por ejemplo, este es un 50% más alto que un cable de 100 ohms, por lo tanto la distancia se va a reducir. Entonces no son recomendables porque pues la distancia es muy corta. 100 metros realmente no es tantísima distancia, dado en edificios o en ciertas condiciones, de tal manera que fuera menos de 100 metros, pues entonces no nos va a servir. Entonces, para esas condiciones en donde vamos a estar teniendo un ambiente ruidoso, para ese caso vamos a tener fibra óptica. Bien, se recomienda y también se utiliza cable categoría 6, que utilizan cables que operen en rango de frecuencia de 1 a 250 MHz. Aquí ya comenzamos a hablar de las frecuencias de operación de los sistemas de cable en función de las categorías. Entonces, en este caso, categoría 6 puede manejar hasta 250 MHz, lo cual es mucho. Y se pueden manejar en cables con calibre 22 a 24 AWG. Esta es una norma para definir el grosor del cable. El número te va a indicar la cantidad de veces que se ha adelgazado el cable, ¿sí? Entonces, entre más grande sea el número, mayor cantidad de adelgazamientos ha tenido y es más delgado. Al contrario, de los cables más gruesos que existen es, por ejemplo, el 000, que es un cable sumamente grueso, ¿verdad? Entonces, esos tipos de cables se van adelgazando y entonces se empieza por AWG 1, 2, 3. Entonces, si hablamos de un 22 o 24, significa que se ha adelgazado de 22 a 24 veces. Es un cable relativamente delgado. Las categorías de cables van a soportar estas frecuencias de operación. Categoría 3 y 4, que ya están obsoletas, trabajan en la categoría 3 a 16 MHz, o trabajaban, categoría 4 a 20 MHz, categoría 5, que también es obsoleta, a 100 MHz. La que se emplea más bien es la 5E, 6 y 7, ¿de acuerdo? Son las que se emplean, y la categoría 5E soporta 100 MHz, la categoría 6 250. Entonces, como aquí lo indica, 4 y 5, desde la 3, pues todas se han eliminado, ¿no? Solamente están aquí como referencia. Y sí existe categoría 1, ¿de acuerdo? Categoría 1 de cable es el cable blanco con rojo, empleado para telefonía analógica. Este recuadro lo que nos indica es que para que tengamos la máxima capacidad de comunicaciones tenemos que tener la categoría de los dos lados. Entonces, si quieres tener la máxima velocidad de comunicación, todo el sistema de cableado tiene que ser de la máxima categoría. Puedes tener combinaciones. Esas combinaciones, a lo que me refiero, es a que pues el horizontal, por ejemplo, va a ser de una cierta categoría. Vamos a decir que categoría 6. Y los latiguillos pudieran ser de categorías menores, vamos a poner el caso. Entonces, si pusieras un cable de menor categoría, lo que va a pasar es de que todo el sistema va a bajar su velocidad. Entonces, lo conveniente es de que tengas de las máximas categorías. Entonces, el área de trabajo va a tener dos salidas, ya lo habíamos comentado, y tenemos categoría 3, pero pues este ya no se utiliza, se recomienda 5 en adelante, o 6 o fibra óptica, ¿no? Entonces son las salidas que vamos a tener. El backbone, lo que te había comentado, es el cable que comunica los cuartos de telecomunicaciones, o cuarto de equipo, o los cuartos especiales de telecomunicaciones. Entonces incluye una cross conexión, que es el segundo panel de parcheo que viste en la diapositiva. Esta función rara vez se pide, está aquí identificada porque es parte de la estructura del cableado estructurado, pero la verdad es que no es muy usual. La idea es que quede una comunicación permanente entre el switch y un panel de parcheo, y posteriormente los cambios que se tuvieran que hacer serían entre el primer panel de parcheo y el segundo panel de parcheo, que está ahí mismo en el mismo rack, ¿de acuerdo? Entonces los cambios se hacen ahí mismo. Lo que pasa es de que hay un tema con la cantidad de inserciones que puedes estar haciendo en un conector RJ45, los cuales son entre 2000 y 2500. Más allá de esas conexiones, de estar conectando y desconectando todos los días, las líneas dentro del jack se van moviendo, y entonces lo que va a pasar es de que después de tantas conexiones y desconexiones ya no se garantizaría la comunicación.
¿sí? Entonces está hasta cierto punto limitado esa parte de conexiones, fíjate. Todo esto, y vas a ver que existe una serie de requerimientos y de normas que limitan el que podamos estar haciendo eso, ¿no? Entonces es importante que lo consideres. El backbone entonces incluye todo el tema de la cross conexión, de las terminales mecánicas, de los cordones de parcheo o jumpers y los cableados entre edificios. Aquí vamos a ver el tema de cómo se lleva a cabo una comunicación completa entre el cuarto de equipos, que sería este, y aquí estamos viendo una comunicación doble, la cross conexión, ¿sí? Que en mi vida he tenido que ver una situación de esta naturaleza, más sin embargo el sistema de cable estructurado lo considera, ¿sí? Entonces básicamente solamente es un solo panel de parcheo, y observa que del punto central se van a conectar, el rojo significa el backbone, ¿sí? Entre los segundos, y habíamos comentado que esos segundos, esos secundarios, se llaman los IDF, los Intermediate Distribute Facilities. De uno a otro, dependiendo de las distancias y de las densidades, pudiera haber este sistema, pero como puedes observar se sigue respetando la topología de estrella. Eso significa que del punto central, de ahí salen todas las conexiones hacia todas las demás partes. Y entonces tenemos de aquí del cuarto de equipos, el C cuarto de equipos, una conexión a través del backbone para que salga al CT, que es el cuarto de telecom, por ejemplo, y esto finalmente hacia el área de trabajo. Aquí es en donde viven nuestros usuarios. El cableado del backbone debe usar la categoría jerárquica de estrella, donde la cross conexión horizontal de un cuarto de equipos debe ir directamente a la cross conexión o principal y de ahí a la CC principal. No debe existir más de 2 niveles jerárquicos, porque entonces no puedes estar repitiendo esto de manera infinita. Este es lo máximo que se permite, ¿sí? Y la medida de lo posible tiene que haber una conexión directa. La cross conexión del backbone debe ir dentro de los cuartos de equipos, y los puentes o splitters no se deben de poner parte del cable estructurado. Los splitters son divisores, ¿no? Y esos son más bien utilizados para el tema de cableado de coaxial, ¿sí? Aquí no se utilizan. Los cables permitidos para el backbone son cables de 100 ohms, multipar, o sea el cable UTP, podemos utilizar multimodo o también monomodo. Para el diseño del backbone y el tipo de cable se recomienda considerar la flexibilidad con respecto a los servicios soportados, es decir, las distancias y por dónde vamos a colocar los equipos. Hay que considerar el rendimiento en base a la vida del backbone. Aquí lo recomendable es de que metas la categoría más alta, y en algunos casos, dada la distancia o condiciones de ruido eléctrico, conviene meter fibra óptica por el tema de la duración. A la fibra óptica no le pasa absolutamente nada con respecto al tiempo, no se degrada, no se calienta. Entonces, pues en la medida de lo posible es muy recomendable que metamos fibra óptica para esos casos. Y también hay que considerar el tamaño del sitio y la cantidad de usuarios. Entonces todo esto hay que considerarlo para el backbone, es decir, es el cable otra vez que va a interconectarnos nuestro cuarto de telecomunicaciones con los IDFs. Pues una vez más las distancias, que a fin de cuentas pues nos tiene que quedar claro que lo máximo son esas distancias, pero si aquí estamos utilizando fibras ópticas, entonces las distancias máximas se pueden ser de hasta de 3 kilómetros. Debe depender de el tipo de fibra óptica que estamos utilizando, y nos soporta precisamente grandes distancias, ¿no? De tal manera que tiene esta estructura y nos va a interconectar los equipos utilizando precisamente fibra óptica. El área de trabajo, que es en donde el usuario va a estar operando o laborando, va a estar rematado en su extremo por un jack de RJ45, que es el tipo de sistema que tenemos, y sería recomendable, dado que existe por parte de los fabricantes una gama de colores, que si ya estás desarrollando un sistema de cableado estructurado certificado, pues que tenga este valor agregado en donde pudieras estar identificando por medio de colores las áreas de trabajo, ¿no? Compras, ventas, dirección, dependiendo pues de
la norma que puedes estar utilizando. No hay una norma como tal para que pongas un color para un departamento, mucho menos. Simplemente los expone el fabricante de esta forma, de manera que nosotros como usuarios lo podemos seleccionar. ¿Sí? Entonces hablaría bastante bien pues, de una estructura que viniera identificada por colores. Este es un diagrama muy importante que nos habla acerca de cómo está la colocación y cómo es el orden en función de las normas. Hay dos normas para cablear el alambre, el cableado, que es la norma B y la norma A. Sí, aquí lo estamos viendo. La más utilizada, la recomendable y la que vamos a estar empleando es la B. ¿De acuerdo? Entonces, viéndolo en este sentido, en forma de frente, con el patita de plástico hacia abajo, en este orden, ese es el 1 y hasta el otro lado es el 8, ¿no? Para empezar a ponernos de acuerdo. Tiene una estructura, tiene un orden. ¿Sí? Entonces vas a observar que empieza con blanco, naranja, naranja, blanco, verde, azul, blanco, azul, verde, blanco, café, café. Este es el orden que tiene que llevar, y como puedes observar, los pares están acomodados de esta manera. El par 1 es el que va al centro. ¿Sí? El par 2 es el que estaría por el naranja. El par 3 es el verde, que como puedes observar va en los pines 3 y 6. Y el par 4, que sería los últimos 7 y 8, los café. ¿De acuerdo? Este es el par mediante el cual, cuando se maneja el Power over Ethernet, o sea que podemos inyectar corriente eléctrica, corriente directa, 48 volts para equipos de esta naturaleza, se mete por aquí. Anteriormente había esta otra norma que es la A, y es la que va a empezar con blanco, verde, verde, blanco, café, blanco, naranja, azul, blanco, azul, café, blanco, naranja, blanco, café, café. Esta, a menos de que vayas a hacer un cable cruzado, de un lado se hace la A y de otro lado se pone la B. ¿Sí? Pero en la industria solamente y siempre utilizamos cables rectos. Siempre utilizamos cables rectos. Típicamente la B, ¿verdad? Entonces es la que estaría empleándose. Y vamos a ver que este sistema que ha sido instalado, fíjate todas las tecnologías que pueden ser soportadas por este mismo sistema de cableado. Esta nomenclatura que ves aquí se refiere a tres cosas, ¿no? El número se va a referir a la velocidad de comunicaciones. Si dice 10 son 10 megabits por segundo, si dice 100 son 100 megabits por segundo, si dice 1000 es gigabit, si dice 10.000 son 10 giga. ¿De acuerdo? Entonces el número te va a representar la velocidad en megabits por segundo. Base significa que la forma de la transmisión es banda base, significa que utiliza una sola frecuencia. La otra alternativa, que aquí en este sistema de cableado no manejamos, es Broad. Broad es la tecnología que utilizaban los sistemas de cableado de televisión por coaxial típicamente, en donde el sistema de cable transmite por el mismo medio diferentes frecuencias, ¿de acuerdo? Entonces hay dos alternativas, o es base o es Broad. En este caso todos van a ser bases, ¿de acuerdo? Y T significa que es Twisted Pair. Bueno, entonces 10 base T es Ethernet como tecnología. Ethernet como familia es Ethernet 10 megabits, Fast Ethernet 100 megabits, Gigabit Ethernet 1000 megas, 10 giga, ¿verdad? Todos esos se pueden soportar aquí. Entonces 10 base T, o sea Ethernet, se transmite por los pines 1, 2, 3 y 6. ¿De acuerdo? También 100 base T. Como puedes ver, todos se utilizan 4. ¿Sí? De los 8 pares, nada más se utilizan 4. ¿Sí? Y esa es la razón por la cual, por ejemplo, con 100 base T, estos que observas, estos se utilizan para otras cosas, pero aquí el 7 y 8 es para transmitir lo que te decía, corriente eléctrica, en caso de que se requiera. Hay otras tecnologías más avanzadas que ahorita vas a ver que no soportarían esta parte, ¿no? El tema de Power over Ethernet. Pero bueno, entonces el tema es que 10 base T y 100 base T utilizan los pines 1, 2, 3 y 6. 1000 base T utiliza todos, ¿sí? O sea, gigabit. Y de ahí en adelante, tanto 10 giga,
¿sí? Todos utilizan los 8 hilos, los 4 pares. Token Ring, que fue una tecnología que desarrolló IBM, ya obsoleta en este momento, ya no se emplea, ya no es comercial, utilizaba los pines 3, 4, 5 y 6. ATM de 155 megabits por segundo se transmite por los pines 1, 2, 7 y 8. Telefonía, no sé si sepas esto, pero un sistema de cable estructurado con UTP puedes transmitir por ahí telefonía analógica, porque se transmite por los pines 3, 4, 5 y 6. Y este es equivalente a un RJ11, que es el que se emplea para telefonía, como el que hay en tu casa. Pues el RJ11 se inserta perfectamente en el RJ45. ¿Sí? No se utilizan evidentemente los pines 1, 2, 7 y 8, pero cabe perfectamente, ¿no? Entonces el cableado estructurado soporta precisamente telefonía. Bien, ahora con respecto a las fibras ópticas, podemos tener de diferentes tamaños y de diferentes conectores. A eso se les va a llamar cordones de parcheo, ¿sí? Se les dice jumpers, ¿verdad? También a esos medios, y aunque cumplen la misma función de un patch cord, es incorrecto que digas pásame un patch cord de fibra. Es incorrecto, ¿sí? Si dices patch cord es de cobre, si dices jumper es fibra. En este caso estos para hacer conexiones ahí localmente no deben ser mayores a 5 metros. Si se necesitan adaptadores para los equipos, estos deben de estar dentro del cableado, y tenemos básicamente 3 tipos, ¿no?, de conectores que ahorita vamos a ver, y puedes tener combinaciones entre ellos. En términos de cable de fibra óptica no tenemos categorías, tenemos tipos, tenemos 2: la monomodo, que es para exteriores porque ahí transmitimos con láser y puedes llegar a distancias más grandes, y utilizamos la monomodo, ¿sí?, que es para distancias relativamente más cortas, ¿no? Nos soportan hasta 3, 5 kilómetros, pero la otra soporta hasta 52 kilómetros. La forma con la que puedes distinguir rápidamente una y otra es de que la naranja, que es como la que estamos viendo aquí, el foro naranja, es para la multimodo, es para distancias cortas, o más cortas pues que en relación o en contraste con el otro. Y la fibra óptica monomodo, el forro va a ser amarillo, ¿sí? Entonces cuando veas ductos o tapas o el forro amarillo, significa que esa es fibra óptica monomodo, eso es para distancias mayores. Bien, vamos a hablar de los MUTOs, que es el Multi-User Telecommunication Outlet, eso es lo que significa MUTO, y son estas cajas digamos que es una roseta grandota, ¿verdad? Una roseta regularmente viene en tamaños de 2 o 4, y aquí podemos tener hasta de 8, inclusive de más, y entonces es un punto en donde es una roseta múltiple, vamos a decirlo, y se va a conectar igual que el anterior, ¿no? Entonces hay un horizontal que se va a conectar del panel de parcheo hasta el MUTO, y un cable que se va a conectar del MUTO hacia la computadora. O sea, es exactamente lo mismo que el otro, pero esto, como te comentaba, se fija en paredes o en lugares, en muebles que no se van a estar rotando, no se van a estar moviendo, dentro del concepto de oficinas abiertas, ¿de acuerdo? Entonces ahí se coloca, y entonces la distancia del MUTO hacia las computadoras es lo que te decía, que puede ser de 15 a 20 metros. Entonces si es de 15 a 20 metros, entonces tenemos que bajarle la distancia aquí al horizontal, que regularmente era de 90. Entonces si aquí le subimos 10 metros, aquí le tenemos que bajar esos 10 metros, ¿sí? De tal manera que es un juego entre A más B más C para que sea menor o igual a 100. Entonces tienen 12 salidas, cada MUTO debe colocarse en lugar accesible con columnas o paredes sólidas, lo que te decía hace un momento. No se debe colocar sobre áreas de techos, eso sí no está permitido, ni en oficinas, ni en muebles de oficina, porque se van a jalar, a menos que estos estén fijos a una estructura del edificio. Si se trata de MUTOs de fibra óptica, no se disminuye la distancia, porque como es de 3 kilómetros, por ejemplo, pues entonces de 100 metros, pues ahí no le afecta nada. Entonces aquí no afecta ese término de la cuestión de la distancia, lo que te acabo de decir hace un momento, sí es fibra óptica. Si se trata de MUTOs de cobre, se considera la tabla que viene aquí, y a fin de cuentas, pues de lo que se trata es de jugar con las medidas, ¿no? Entonces regularmente es de 90, entonces podremos meter 5 y 5,
Pero si es de 85, entonces ya como puedes ver aquí le vamos bajando, ¿sí? Entonces es simplemente que A más B más C sea igual o menor a 100 metros. Entonces también se vale, o también se puede hacer este punto de consolidación, que el mutuo funcione como un punto de consolidación, es decir, del panel de parcheo hacia el mutuo y del mutuo hacia la roseta, también se vale. A fin de cuentas, el tema es de que la distancia máxima se respete. Los puntos de consolidación son esos aspectos que no se debe de ocupar más de un punto de consolidación, por ejemplo, en la misma tirada de cable. No se debe ocupar un punto de transición y un punto de consolidación en el mismo enlace. El punto de consolidación se sugiere que se ponga a no menos de 15 metros del cuarto de equipos para reducir el NEX y el RL, que ahorita te voy a explicar qué es eso. El punto de consolidación no debe ser mayor a 12 salidas. Y las mismas especificaciones para la localización del mutuo. Entonces aquí vemos todo esto mismo, ¿no? Todas las salidas del backbone y del cable horizontal debe ser por medio de la cross conexión en caso de que se requiera. Las entradas de servicio están definidas por la norma 569A. Toda esta presentación habla sobre la 568. ¿Sí? Te había comentado que hay varias normas. La que tiene que ver con la entrada del servicio, las acometidas, es la 569, que solamente la vamos a mencionar aquí, no la voy a desarrollar aquí. Y debe tener protección de tierras en base a la 607, que es la otra que te decía de los sistemas de tierras. Se sugiere tener protección eléctrica dependiendo de la lista, por ejemplo, si existen antenas deben estar protegidas, aterrizadas. Las entradas del backbone del campus deben cumplir con la norma 758. Como puedes ver, son normas, ¿no? Y esto va a evitar pues que el cableado quede como un espagueti, ¿sí? Todo sin forma, sin etiquetación. ¿Sí? Hay que evitar a toda costa eso, porque el 80% de los ataques, o más bien de los problemas informáticos de una organización, son por el cableado. Entonces, en la medida de lo posible, hay que hacer que todo esto quede perfectamente bien definido, ¿no? De tal manera de que esté dentro de la norma. Los requerimientos de instalación del cableado son los siguientes. Se debe minimizar el amarrado de cables sobre la tirada de los mismos. El amarrado tiene que ser con velcro. Si se hace con cinchos plásticos y si se amarran demasiado, lo que va a pasar es de que se van a estrangular los cables, ¿de acuerdo? Entonces va a acercarse un par con el respecto al otro, y entonces eso va a generarnos interferencias, ¿sí? Entonces lo que se tiene que hacer es amarrarlos con velcro. Si pudieras utilizar en todo caso estos cinchos plásticos solamente a nivel de que quede flojo, de que no quede estrangulado, ¿no? Entonces si lo jalas demasiado, pues va a quedar así como cola de caballo, así un tipo de peinado, pero entonces eso le va a hacer daño al cable, ¿no? Tienen que quedar flojos. Los cinchos, lo que te decía, deben de estar, se pueden poner, pero que de quedar flojos. No se debe de deformar el cable cuando se amarra. Eso es lo que ocurre si se pone el cincho demasiado fuerte. También otro tema tiene que ver con el radio de curvatura. En el caso del UTP es 4 veces su diámetro, y de un SCTP es de 8 veces su diámetro. O sea, no se pueden hacer ángulos de 90 grados, es lo que aquí dicen, ¿no? Entonces es muy diferente hacer una instalación eléctrica. Ahí sí soporta que jales el cable, ahí sí soporta que le hagas nudos, ahí sí soporta que le hagas una serie de cosas, porque no estamos transmitiendo datos, ¿sí? Entonces el cable UTP es muy delicado, no es cable eléctrico, no es cable rudo, sino es un cable muy delicado. Entonces tenemos que tratarlo bien para que esto opere convenientemente. Radio de curvatura de un multipar es un cable que cada vez más se utiliza menos, pero es un cable que lleva precisamente muchos hilos y es de 10 veces su diámetro. Ahorita vamos a ver un ejemplo. El máximo tensión, eso es muy importante. La máxima tensión para un cable UTP de 24 WG, o sea, con este calibre, es de 110 newtons, o sea, 25 libras fuerza. En caso del cable multiplar se debe seguir las especificaciones del fabricante. O sea, que si jalas el cable demasiado, lo que va a pasar es de que se va a elongar, o sea, va a aumentar su longitud y el grosor va a disminuir, lo que te dije hace un momento, y entonces la resistividad va a aumentar, ¿sí? Entonces tenemos que hacerlo con cuidado, de tal forma de que no se jale el cable demasiado.
se utilizan toda una serie de estrategias para colocar el cable dentro de la ductería. Se utilizan grasas grafitadas para mejorar y reducir la fricción. Es falso o no se debe de utilizar manteca de origen animal, ¿sí? Esto atrae a los roedores y entonces después vas a tener problemas de que se comen el cable. Eso es cierto, eso puede llegar a pasar. También con respecto a los requerimientos de instalación, hay que evitar a toda costa este tipo de cosas, lo que te decía, pues de hacerle nudos. Esto rompe la geometría del cable y le genera errores y problemas muy fuertes. El radio de curvatura tiene que estar convenientemente en función de ese sentido, y lo que te comentaba de la cuestión del encinchamiento, ¿sí? Entonces debe quedar flojo. Si se encincha de más, lo que va a pasar fue lo que ya te dije, que consiste en que se van a estar acercando demasiado los pares, y esto lo que va a pasar es que pues va a tener algún tipo de error, que es enseguida lo que vamos a estar comentando. Finalmente, los requerimientos de instalación de un sistema de cableado para categoría 5E o mayor, el destrenzado de los cables, por ejemplo, no debe ser mayor a media pulgada, ¿sí? Seguramente que hiciste en la universidad la práctica esta del cableado, si no, sería interesante que la hicieras. No es indispensable que sepas hacer este proceso, debido a que se compran, ya en un caso de un sistema de cableado estructurado certificado, se compran los patch cords, de tal manera de que no es indispensable que sepas hacer esta práctica, ¿sí? Aquí en este caso de lo que se trata es de que sepas todo lo que interviene en un sistema de cableado estructurado, todos los factores. Bien, para categoría 3, el destrenzado de los cables no debe ser mayor de 3 pulgadas. Solamente está en una forma histórica, porque la categoría 3 pues ya está descontinuada. Los cordones de parcheo deben ser de la misma categoría o mayor de la del cableado horizontal. Es lo que veíamos en una gráfica anterior, en donde si tu panel, tu passcord es con estas características, entonces pues va a desentonar. Y los passcord no deben de ser terminados en campo. Los que van a ser para un cableado estructurado certificado no se terminan en campo. De tal manera de que esos son pues algunos de los aspectos más importantes para la cuestión de la instalación. Con respecto a fibra óptica, también tiene una serie de normas. Tiene que ver, por ejemplo, con el radio de curvatura, también la fuerza con la que se jala el cable. Como puedes ver, es mucho mayor porque es mucho más robusto, ¿sí? El cable que estamos utilizando para exteriores, ¿sí? Los jumpers, que fueron los que viste, eso sí, no soportan una tensión muy fuerte, mas sin embargo no creas que son tan débiles. Tienen una estructura de Kevlar, la cual soporta que tenga cierto nivel de tensión. Pero esas son las especificaciones con respecto a la fibra óptica. En este tipo de fibras, en donde se utilizan dos pares para cada una de las transmisiones, se colocan de la siguiente manera, y también hay una serie de manejadores de fibra para el mismo propósito, ¿sí? Entonces uno transmite, se utilizan en dos. Con esta tecnología, la tecnología más moderna, ya utiliza una cosa que se llama FTTH, la cual permite que se haga una multiplexión por frecuencia. Entonces, por una misma fibra óptica podemos tener varias señales. Esto es ya una tecnología vieja, en donde, como te repito, utilizamos dos fibras ópticas para lograr una sola comunicación. Entonces una transmite y la otra recibe, ¿no? Es básicamente esto. Te voy a enseñar más adelante esto, y como puedes ver, viene cruzado, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, si es el transmisor, se va a conectar con el receptor, y el receptor se va a conectar con el transmisor. Hace un cruzamiento. Muy bien. Lo siguiente es el performance y pruebas, que lo vamos a ver en el siguiente video.